Hola, ¿cómo están todos? Feliz tarde de domingo. Bienvenidos, ya estamos iniciando un nuevo capítulo de este programa que cambia la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, como siempre lo decimos, entendiendo cada elección como válida. Hoy ya 1 de marzo, iniciando increíblemente, ¿no? Ya el tercer mes del 2026, nosotros no hemos parado durante todo el verano, ya lo sabés, durante enero y febrero estuvimos aquí en la pantalla de Vive TV. Si estás en la ciudad de Rosario, sabés que nos podés mirar a través del canal 64 de Claro, pero traspasamos fronteras, llegamos a distintos lugarcitos del mundo con este mensaje que nos encanta, esta posibilidad que tenemos también de intercambiar experiencias, y sobre todo, bueno, esto de tenerte a vos como principal protagonista, ya lo sabés, tenés oportunidad incluso de escribirnos, de suscribirte a nuestro canal de YouTube, ahí buscanos como ¿Y ustedes para cuándo? Y vas a encontrar todos los capítulos, todos los programas que hemos vivenciado ya a lo largo de estas 9 temporadas. Así que si tenés ganas, también ahí participa porque estamos saliendo no solo en Vive TV, en la página web del canal, vivetv.com.ar, y por otro lado estreno también en el canal de YouTube Vive TV Argentina, así que si tenés ganas ahí también decinos desde dónde nos estás mirando, que nos encanta, sino también habilitadísima la línea de WhatsApp 341-612-0152. Claro, ayer 28 de febrero fue un día muy particular para determinadas organizaciones, para ciertas personas, incluso que presentan, ¿no?, alguna condición, alguna enfermedad poco frecuente. Siempre decimos, no es que lo que no aparece en los medios no existe, o que aquello que solo le importa o le interesa a unas poquitas personas no tiene que tener relevancia, sino todo lo contrario. Es necesario informar, visibilizar, y por eso en el marco, ¿no?, de prácticamente todo el mes de febrero se estuvo haciendo alusión a esto de las condiciones o enfermedades poco frecuentes. Hoy vamos a conocer la historia de ella. Ella es una mamá de alguien que tiene, sí, una condición que quizás hoy es la primera vez que la sentís nombrar. Si yo te digo síndrome de Patau, si yo te digo trisomía 13, quizás nunca escuchaste referirse, ¿no?, desde esa manera, desde ese lugar, y vos decís, no tengo ni idea de qué están hablando. Bueno, así que quédate con nosotros porque ya la estoy presentando a ella, que viene a hablar no solo de su hijo, sino también de su vínculo, ¿no?, y su deseo en algún momento por ser mamá. Así que ya la presento a María Eugenia Palavini. ¿Cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida. Bueno, para nosotros un placer tenerte en este programa, ¿no?, donde nos enfocamos en conocer las historias, sobre todo de mujeres, ¿no? Si bien al programa han venido también algunos hombres, bueno, parece que siempre la mirada está puesta, ¿no?, en esto de si es mamá, si no lo es, ¿no?, y todo lo que acá abordamos desde una mirada diversa, ¿no?, entendiendo, como decía en el inicio, cada camino, cada opción como válida, como legítima. Voy a la pregunta de rigor que siempre me gusta hacer. Bueno, ¿cuándo empieza a surgir en vos este deseo por ser mamá? ¿Desde siempre? ¿Cuándo fueron pasando los años? Sí, el deseo de ser mamá es como que lo tuve desde siempre. Y bueno, cuando encontré, digamos, la pareja ideal para mí, mi actual esposo, dijimos, bueno, ¿por qué no? Ajá, ¿y eso fue a partir de qué momento? Digo, ¿cuántos años tenías? Mira, yo lo conocí a mi esposo a los 32. Ajá. Y a los 35 quedé embarazada. Ah, bien. Así que fue todo medio como rápido en el sentido de que lo decidimos porque también estuvimos 2 años de novio y nos casamos. Entonces como que dijimos, bueno, a partir de ahora empecemos a buscar y bueno, y vinieron rápido. Ajá, y contame, ¿fuiste mamá de quién? ¿El primero o la primera? En realidad, mi primer embarazo fue gemelar, de Lautaro y de Valentino. Lautaro no tiene la condición de trisomía 13 y Valentino sí. Y ahí es donde, bueno, un poco vamos a hacer referencia a esto que aparece sin imaginarlo, sin pensarlo. ¿Cómo fue tu trayecto como embarazada? Digo, tenías, imagino, ¿no?, como la mayoría a veces manifiesta, temores, incertidumbres. ¿Qué te decían ahí tus controles médicos? Mira, yo durante mi embarazo no tuve diagnóstico previo. O sea, tuve un embarazo gemelar, totalmente normal, acorde, con todos los controles.
hasta el 7º mes, que digamos tuve un poquitito más de presión, entonces tuve que hacer un poquito de reposo, pero hasta ese momento no se había detectado nada. Sí me había hecho una translucencia nucal en la semana 12, creo, y ahí había dado como rara una de las dos que hoy, con el diario del lunes, ya sabemos claro, que correspondía a Valentino. Cuando la volvimos a repetir, esa translucencia dio bien. Entonces como que claro, todo siguió su curso. Los dos iban creciendo prácticamente a la par, incluso ellos nacieron de 36 semanas y pesaron casi el mismo peso, porque Lauti pesó 1,9 kg y Valentino 1,8 kg, 1,7 kg. Eran, digamos, bastante acordes a su edad gestacional. Y bueno, y ahí en el momento del parto fue donde yo supe, o sea, estaba Valentino primero para salir y bueno, no pudo, y tuvimos que hacer una cesárea de emergencia, y ahí cuando a él lo sacan, digamos, él tuvo un paro cardiorrespiratorio, lo reanimaron, se lo llevaron y atrás salió Lautaro. Claro, y esto que empieza ahí a aparecer siempre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el contexto, ¿no? Porque en ese momento, y con toda intención te lo pregunto, ¿no? Frente a lo que no se esperaba, ¿qué veías vos en los profesionales médicos, ¿no? ¿Qué te decían? Prontamente te daban la información, ellos mismos no sabían de qué se trataba. Mira, cuando ellos, o sea, cuando lo sacaron a Valentino, yo vi las caras. Ajá. Porque los tenía delante y los vi. Sabía que algo no andaba bien. No sabía bien qué, pero sabía que algo no estaba bien. Y bueno, cuando se lo llevan a Valentino, lo llaman a mi esposo, él vuelve y yo lo veo con toda la cara llena de lágrimas. O sea, yo te soy honesta, Cari, pensé lo peor. Pensé lo peor. Y bueno, entonces como que él me acariciaba así la cabeza, me decía que me quedara tranquila, que todo iba a estar bien. Y bueno, viste que yo entre la anestesia y todo lo que te va pasando, no entendés demasiado. Pero sí, obviamente estaba angustiada, estaba nerviosa, o sea, tenía un hijo en la neo, el otro en la parte de alta complejidad y bueno. Claro. Entonces después sí, cuando ya estuve en la habitación y Lautaro sí quedó 3 días en la neo, Valentino estuvo 1 mes, pero sí nos dijeron cuando ya estaba instalada de que presumiblemente por sus rasgos físicos podía ser el síndrome, que después se confirmó con un estudio genético. Bien, esto que decíamos antes, ¿no? Síndrome de Patau, que yo sé, estoy segura que hay alguna que otra persona que nos está mirando, que esa es la intención que tenemos también con este programa, ¿no? Que es el de informar, el de educar y el de mostrar, ¿no? Que esto también existe, aunque hasta ese momento quizás vos nunca habías escuchado ni siquiera hablar, ¿no? De este tipo de síndromes, porque claro, uno habla de trisomía 21 y generalmente uno sí ya lo puede relacionar con el síndrome de Down, ¿no? Tienen, bueno, un cromosoma de más, pero claro, cuando hablamos de trisomía 13, a esto refiere este síndrome llamado síndrome de Patau. En ese momento, bueno, vos instalada ahí después de toda esta etapa tan angustiante, ¿no? Que implicaba tener uno de ellos en la neo, el otro, bueno, como decías, en alta complejidad. Bueno, después pudiste entonces verlos, viste primero, no a Valentino, Valentino seguía allí en la neo o en este ámbito donde estaban estudiando y viendo qué sucedía con el día a día. Claro, sí, porque yo, digamos, tuve también una recuperación un poco más lenta, entonces como que no pude ir a verlo, viste, cuando vos te hacen la cesárea, como que ya después te mandan a caminar, claro. Digamos. Bueno, yo eso no lo pude hacer. Entonces sí, lo vi creo que al otro día. Entonces sí, pude ir primero a verlo a Lautaro, que él estaba en el área de la neo común, digamos que todo el mundo tiene acceso. Y a Valentino después lo vimos porque en el área de cuidados intensivos podés ir solamente 2 veces en el día. No es que vos entrás y salís a cada rato. Bien. Entonces eso también como que me chocó al principio porque yo quería saber cómo estaba él, qué había pasado, qué tenía, dónde estaba. Y no lo pude hacer hasta las 7 de la tarde del otro día. Poner una cosa así. Fue muy loco todo. Y la verdad que sí que no entendés dónde estás parada, no entendés qué pasa, no entendés qué salió mal, no entendés por qué. Exacto, ¿no? Esto que antes decíamos
frente a lo que no se conoce, ¿no? Y bueno, y que uno siempre piensa que estas situaciones son temas de otros, ¿no? Que bueno, no imaginamos que algo así puede llegar para nuestras vidas. Y yo siempre doy como incluso este mensaje, no solo en este programa, ¿no? Que cada vida es válida, es legítima, y acá no depende de una situación puntual el estandarizar y el generalizar qué drama, qué tragedia, sino que todo depende de la observación que tengamos frente a eso que está sucediendo, ¿no? Desde qué lugar vamos a atravesarlo, ¿no? Desde el lugar, mirá lo que nos tocó, pobrecitos de nosotros, o todo lo contrario, que es lo que incentivamos y que siempre promuevo en el espacio que esté, que es el liderazgo, ¿no? El protagonismo. En ese momento los médicos dicen, puede llegar a ser ya trisomía 13 y hay que confirmarlo con un estudio genético, o ni siquiera le ponían nombre. No, nos dijeron sí, de que había que confirmarlo con un estudio genético, pero que ahí mismo cuando nacen te toman la muestra de sangre y eso va al laboratorio y demora generalmente 3 meses hasta que te dan el papel por escrito, pero bueno, los rasgos físicos, según ellos, coincidían, entonces bueno, como que siempre vos te aferrás a que capaz que no, ¿viste? Se equivocaron, sí, claro, es la primera etapa de todo proceso de aceptación, que es el negar, ¿no? Esto no, seguramente no corresponde a esto que me están diciendo. Más allá de esta cuestión que había que confirmar y que ya hablaban estos médicos de trisomía 13, ¿qué más te decían? Digo, ¿vos tenías ahí como información de lo que implicaba o empezaste, como lo hace la mayoría, a googlear y hoy, bueno, ni hablar con todo lo que tenemos a disposición desde la inteligencia artificial, pero vos prontamente empezaste a buscar información o esperabas que ellos te dijeran algunas cosas que iban a requerir, ¿no? La vida de Valentino. No, en realidad me pasaron ambas cosas. O sea, ellos en realidad me contaron que era este síndrome que significaba, que era un síndrome, digamos, con una tasa de mortalidad altísima, que normalmente y estadísticamente no sobreviven más de un año los niños con esta trisomía, que suelen tener múltiples malformaciones, que bueno, se estudian en cada caso particular, y bueno, como que no me hiciera mucha esperanza de que Valentino sobreviviera porque no lo sabíamos. Claro, yo a propósito te lo preguntaba, porque como sé que esa es un poco la información que los médicos ahí transmiten, ¿no? El decir, bueno, mamá, la expectativa de vida, ¿no? Y de una manera como muy directa y a veces hasta bastante cruel, el decir, no creemos que alcance al año de vida porque, bueno, este síndrome tiene eso, ¿no? Como implicancia. Sin embargo, hoy, Valentino, ¿cuántos años tiene? Valen tiene 15 años. En enero cumplió 15 años. Ajá, ¿y qué explicación damos entonces? Y la ciencia no te lo puede explicar. Claro. Ese es el tema. O sea, lo que a nosotros nos pasó como familia fue que, bueno, después que salimos del sanatorio, bueno, teníamos la suerte también de vivir a 2 cuadras del sanatorio, entonces como que yo iba y venía porque no nos olvidemos que yo tenía a Lautaro en casa. Claro. Entonces yo tenía que ir a la neo permanentemente, mientras Valentino estuvo ese mes internado, y volver a mi casa. Y estar el otro 50% con mi otro hijo. Y mi esposo, obviamente. Y entonces como que como familia fue un desafío muy grande, porque es como decías vos, Cari, antes, estas son las cartas que nos tocaron. ¿Qué hacemos ahora? O sea, no nos íbamos a sentar a llorar en el cordón de la vereda porque no tiene ningún sentido, y tampoco iba a ser bueno para Valen y menos para su hermano. Entonces como que dijimos, bueno, pecho y adelante. Vamos viendo, lo vamos investigando. Sí, busqué obviamente información por internet. Lo que dice en internet yo creo que era peor que lo que te decían los médicos. Me imagino. Entonces, bueno, el panorama no era muy alentador. Pero dijimos, vamos a ir despacio, vamos a ir viendo, vamos a tomar, digamos, decisiones consensuadas. Y empezamos ahí a armar la red, digamos, de profesionales que nos atendieran, que nos escucharan, porque en realidad también tenés de los dos lados. El profesional que no te escucha y que te trata, hasta te podría decir, o de loca, o de que vos no entendés lo que te está pasando en ese momento, que como que no caíste, que no ves la realidad. Y tenés el profesional, que gracias a Dios encontramos muchos, que hay, que sí te escucha y que te entiende y que te acompaña.
Qué bueno eso, bien que lo puedas destacar, ¿no? Que hay de todo en la viña del Señor, como dice la abuela, ¿no? Y esta posibilidad de encontrar este acompañamiento y esta posibilidad de poder entender que nadie tiene las cosas bajo control y que más allá de que quizás ahí la teoría dice que el síndrome de Patau, cuando aparece, su expectativa de vida es no alcanzar el año, bueno, sin embargo tenemos historias como la de Valentino y de tantos otros que tienen 15, 20 y más, ¿no? Así que me parece que esto es lo importante. ¿Cómo fue este tiempo de maternidad? Porque ambos eran papás primerizos, imagino, de gemelos, bueno, Valentino con esta condición. ¿Cómo iban llevando, ¿no? todo ese proceso y esa etapa? Porque acá voy con lo mismo, no hay un manual para ser mamá, para ser papá, y no tiene que ver la condición de discapacidad, ¿no? Había que ir como aprendiendo en el hacer. Tal cual, sí. Era como podíamos, Cari, te soy honesta. O sea, apoyándonos como te decía antes, los profesionales que nos daban ese soporte médico, pero a su vez, obviamente, tuvimos también a la familia, mi mamá, mi suegra, digamos, todos los tíos, todo el entorno familiar. Y a su vez también el trabajo, porque yo en ese momento también trabajaba. Yo estaba como supervisora en una multinacional y me pasó que el síndrome de Valentino no estaba reconocido como el síndrome de Down para tener una licencia de maternidad extendida. Mira. Si yo quería los 6 meses de licencia, eran los 3 meses pagos, como todo el mundo, y los otros 3 sin goce de sueldo, si yo lo quería así. Y si no, bueno, volvías a trabajar. Claro. Y en ese momento, digamos, nosotros, ya te digo, hacíamos poco que nos habíamos casado, no podía decir no vuelvo a trabajar. Entonces, bueno, volví a trabajar. Y nos ayudamos, como te decía, entre mi mamá y mi suegra, nos daban una mano, teníamos también una mujer que trabajaba en casa. Entonces, como que de ahí fuimos como armando de a poquito, digamos, para sostener, digamos, todo eso, porque mi esposo también trabajaba en su negocio, que también hacía poco, como él no es de acá de Rosario, él se vino a vivir acá y también fue empezar de cero para él. Y es como que decís... Un gran desafío, ¿no? Sí. Sobre todo porque, bueno, o sea, la dependencia de un bebé es 100%, pero claro, va pasando el tiempo, quizás este niño va creciendo, va adquiriendo ciertas habilidades, capacidades, pero eso iba pasando en Lautaro y no en Valentino, ¿no? Como que ahí había que reforzar y que se iba extendiendo como todo este tiempo de dependencia, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, porque era como que las expectativas que la medicina y la ciencia tiene ya habían pasado, porque ellos ya habían cumplido el año, o sea, Valentino tenía, digamos, algunas complicaciones, pero como en cierta forma controladas. Ajá. Entonces como que también era, digamos, ahí era mucha prueba y error. O sea, ver esto funciona, bueno, lo sostenemos, esto por acá hay que tener un poquito más de cuidado y esto hay que prestarle mucho cuidado. Bien. María Eugenia, a propósito, ¿no? de ver que hay muchas personas que te pueden estar mirándote, que pueden estar escuchando, y antes lo decíamos, que nunca escucharon hablar de síndrome de Patau. Cuando decimos esto, digo puntualmente, ¿qué es lo que sucede hoy en Valentino, un adolescente de 15 años? Digo, ¿cuáles son sus capacidades, aquello en lo que necesita más ayuda, más acompañamiento? Mira, este síndrome en realidad es altamente discapacitante. Entonces, en algunos casos se logran autonomías cuando, digamos, para caminar o, digamos, en el caso de Valen, la comida, que él puede comer por boca, de que no tiene botón gástrico, pero sí, por ejemplo, caminar no camina, utiliza una silla postural. En otros casos, en la provincia, que somos cerca de 12, entre la trisomía 13 y la 18, hay casos que sí se desplazan y la mayoría no. Entonces, como que, bueno, o sea, lo que sí logramos controlar, que es muy importante en la trisomía de ellos, es el tema de la epilepsia. Digamos, ellos tienen epilepsia refractaria, que es el rasgo más característico dentro de la trisomía 13. Y sus apneas, que tuvo cuando era más chiquito y que a los 6 años es como que comenzaron a disminuir y hoy, gracias a Dios, ya no las tiene más. Pero la epilepsia sí, hay que controlarla, hay que seguirla y bueno, y el resto es como que
clínicamente hablando, tiene todos sus controles al día, está todo perfecto. Si estamos ahora con su endocrinóloga, por obviamente su edad, sus hormonas adolescentes. ¿Y la parte cognitiva, María Eugenia? No, Claro. eso es muy complejo porque ellos tienen un retraso mental severo. Claro. Entonces, digamos, él, por ejemplo, no te habla, te dice 3 palabritas solamente, pide agua, dice mamá, papá, y ese es su vocabulario. Digamos, si tienen también, este síndrome es muy característico de tener los ojitos chiquitos, entonces él no puede ver, no ve con claridad, sí percibe luces, colores, pero no ve. Entonces, bueno, como que son cosas que uno va adaptando al día a día. Y sí, como decíamos antes, ¿no? Más allá de todo lo que ahí sucede, siempre tenemos como esta elección o decisión sobre cómo lo afrontamos, ¿no? Cómo traspasamos eso que bueno, que viene también a movilizar a toda la familia, ¿no? ¿Qué empezaste a darte cuenta a partir de Valentino cuando empezaron a pasar los años? ¿Qué empezó a pasar con el contexto, que a veces pueden ser los vínculos más cercanos o cuando salís a la calle? ¿Qué empezaste a ver que hasta ese momento ni siquiera te habías dado cuenta? Mira, yo creo que va mucho por cómo uno va transitando este camino. O sea, cómo la percepción de uno hacia los demás. Porque obviamente te encontrás de todo. O sea, hay gente que te mira raro y hay gente que te acompaña, que digamos que está con vos, que te entiende. Entonces, como que en ese aspecto, yo, te soy honesta, me sentí acompañada. O sea, no me sentí observada con esa mirada tipo más como discriminatoria, llamémoslo así. Sí. Sino de que para nosotros siempre fue natural. O sea, salir a comer, salir de vacaciones, ir a un club, a una pileta, a una playa. Y es como que, o sea, nos adaptábamos al tránsito por el tema de la silla de Valentino, pero no sentí algo que nos impidiera no hacer determinadas cuestiones. O sea, y lo que no podíamos hacer, lo adaptábamos a lo que sí podíamos hacer como familia. Buenísimo, María Eugenia, ahí estamos viendo incluso algunas fotitos, ¿no? Mientras conversabas sobre, bueno, Valentino y algunas actividades desde lo cotidiano, ¿no? Este contexto que hay que seguir fortaleciendo. ¿Volviste a ser mamá después de ellos dos? Sí, en el 2017 fui mamá nuevamente de una niña, ahí la vemos, una pequeña. Sí. Así que sí, ese fue mi segundo y último embarazo. Y sí, la verdad que fue obviamente totalmente distinto. Familia numerosa ya ahí completaste. Y somos 5, claro. Y si contamos al pichicho, 6. Claro, ajá. Sí. Pero bueno, era también tu deseo, ¿no? Esto Sí, obviamente. de convertirte en madre. Y empezaste también a vincularte con otras mamás poco frecuentes, digo, que tuvieran también este desafío de tener algún integrante, ¿no? Con alguna condición. Antes mencionaste que hay otros niños o personas con este mismo síndrome diagnosticados, no sé si hay ya números dentro de la provincia o a nivel nacional, María Eugenia. Mira, dentro de la provincia actualmente sí, no tenemos un registro formal, digamos, pero es como el casero que hacemos todas las familias, porque nos vamos encontrando. Claro. Nos vamos encontrando por redes sociales. Nosotros puntualmente hace 14 años que venimos acompañando a las familias, porque en realidad en este camino es como que todos nos acompañamos y nos encontramos. Y yo creo que la vida misma hace que te encuentres también. Entonces, bueno, ya no lo transitas de la misma manera, ya no te sentís tan solo, ya le das soporte sobre tu experiencia a otra familia para que también puedan empezar su propio camino. Digamos, no es que vos decidís, sino que vos das las herramientas. Y cada familia toma sus propias decisiones. Entonces, eso como que también te da esa sensación de decir, tengo a alguien que me entiende, que sabe lo que a mí me pasa, que no estoy solo en el mundo, porque a nosotros nos pasó eso al principio. Hasta Claro. que yo encontré a otra mamá que tenía la misma trisomía de Valen, nosotros estuvimos solos el primer año. Y pensando de que vos sos único, o sea, en la provincia, en Argentina, en donde fuera, porque en ese momento las redes sociales no estaban tan
o sea, sí, a disposición como ahora, como la claro. tenemos hoy. Entonces, hasta que supimos eso y nos encontramos y todo, bueno, es como que de ahí se empezó a armar esa red. Y sí, obviamente, hoy, ya al día de hoy, estamos dentro de muchos grupos y muchas patologías distintas que tienen sus puntos en común. Claro. Hablabas antes de epilepsia, por ejemplo, ¿no? Entonces también participás desde la concientización y todo lo que hay que llegar a la sociedad en su conjunto, porque lo decimos, hay muchos síndromes o enfermedades a veces que traen como consecuencia, bueno, la epilepsia, ¿no? Entonces también llegar a la sociedad para que derribe todavía todo este temor que ahí aparece, todos estos sesgos, ¿no? Que aún todavía están, ¿no? Presentes, que es lo que más cuesta, ¿no? Lo actitudinal. A ver, si tuvieras que hoy compartirnos qué es lo más lindo de ser mamá. Y acá hablando de todos tus hijos, no solo de Valentino. Mira, yo creo que si tuviera que decirte lo más lindo, es simplemente que ellos me hayan elegido. Que me hayan permitido ser su mamá, poder brindarles todo el amor que sentimos. Y aprender muchas cosas, Cari, tantas cosas aprender con ellos, tantas. Más allá de la adversidad, o sea, si bien el camino no es color de rosa, y creo que nunca va a ser color de rosa, pero sí tiene su lado lindo, en el sentido de los aprendizajes, de las enseñanzas, de adquirir paciencia, de adquirir sostén, porque en cierta forma tus hijos también te sostienen. O sea, sentís paz, sentís amor puro, sentís un amor que no lo tenés en otro lado. O sea, no es lo mismo un amor de pareja, un amor de amigos o un amor de un hijo. Son cosas totalmente distintas. Y yo creo que para mí, el amor más puro que puedes tener es el de un hijo. Bien. Entonces, como que más no puedo pedir. Qué hermoso tu mensaje, la verdad que es súper auténtico. Y ahora sí, ya para prácticamente finalizar, me encantaría que le hables a aquella mamá que acaba de recibir un diagnóstico, ¿no? Puede ser durante su etapa de embarazo o en estos primeros tiempos y que ahí está todavía en este proceso, ¿no? de aceptación plena. ¿Qué le dirías? Que no pierda la fuerza. Que no pierda la fuerza, que a veces por ahí nosotros como papás o mamás sentimos que no vamos a poder, sentimos que va a ser difícil, sentimos que eso es un montón para nosotros, y después en realidad cuando vos empezás a transitar, te das cuenta de que mirás para atrás y no era tan así, de que, o sea, con pequeñas decisiones, pequeños pasitos, pequeñas acciones, se sigue adelante. Nosotros no podemos definir ni decidir qué es lo que va a pasar, no tenemos ese don, nadie lo tiene. Entonces, como que yo particularmente soy partidaria de dejar que las cosas pasen, que suceda lo que tenga que suceder, pero que de cualquier situación que haya, siempre hay un aprendizaje y que no bajen los brazos. Fabuloso. Bueno, mil gracias, María Eugenia, por haber estado hoy con nosotros. Súper valioso tu testimonio. Sé que le hace sentido a muchísimas personas que nos pueden estar viendo, incluso desde cualquier lugarcito del mundo. Así que te felicitamos ahí por tu accionar. Y bueno, ahí seguiremos en contacto para que sigamos promoviendo y sigamos cambiando, ¿no? La forma muchas veces de pensar acerca de lo que significa ser una mamá poco frecuente. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Y ahí estábamos, con todo lo que ella trajo, desde su autenticidad, su emoción, su honestidad. Hoy hablamos de condiciones poco frecuentes. Ayer, por si no lo sabías, ayer 28 de febrero fue este día, ¿no? Donde quizás se hizo más eco y estuvo más presente en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero hay personas, organizaciones que trabajan durante todo el año para derribar, como decíamos antes, mucho mito, mucho prejuicio y para seguir llegando con la información. Bueno, hasta aquí con este programa. Gracias por estar siempre desde el otro lado, el estreno
no te olvides que es cada domingo a las 5 de la tarde aquí en Vive TV, pero que después tenés algunas repeticiones también en la pantalla, en el canal 64 si estás en la ciudad de Rosario. Si no, en diferido, ahí nos encontrás en el canal de YouTube Vive TV Argentina, lo podés volver a ver. Y si no, en nuestro canal, ahí nos buscás con nuestro nombre. Gracias también a nuestro Dire Santi. Yo soy Karina Bimonte y los espero en un nuevo. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? El corazón va decidiendo sin prisa, sin mando. ¿Y ustedes para cuándo? El corazón va decidiendo sin prisa, sin mando. ¿Y ustedes para cuándo?